Con nuestra pregunta de hoy, nuestro primer tema de debate, la pregunta que estamos invitando a responder a nuestros televidentes es la siguiente. ¿Qué significado tiene la reaparición del líder opositor Enrique Capriles luego de tantos meses de silencio? Nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, mi cuenta, @AndreBernal26, recibe desde ya sus opiniones y así abrimos Suma la Noticia. Llegó el momento perfecto para cambiar de gobierno. Este fue el mensaje que dejó el líder opositor Enrique Capriles, quien reapareció en la escena política venezolana luego de varios meses en silencio. El ex candidato presidencial también hizo un llamado a los ciudadanos para movilizarse en contra de una profunda crisis que hoy atraviesa la nación venezolana, según él, por culpa de la corrupción y la ineficacia del presidente Nicolás Maduro. Cuando un gobierno le hace la vida más difícil al pueblo y un gobierno le está robando al pueblo lo que es del pueblo, llegó el momento de cambiar el gobierno. De esta forma, el gobernador del estado de Miranda y líder opositor Enrique Capriles llamó al pueblo venezolano a salir a las calles para exigirle al régimen de Nicolás Maduro un cambio urgente en el país. La principal razón es la crisis económica por la que atraviesa la nación y que, según el líder opositor, ya se ha vuelto insostenible y está a punto de reventar. O el gobierno respeta la Constitución, o lo decimos con toda la responsabilidad, estamos llegando a una situación incontenible. A pesar de que Capriles ha recibido el apoyo de algunos sectores de la oposición, otros cuestionan su llamado y afirman que aún no entienden por qué hasta ahora el líder opositor llama a movilizarse, cuando el año anterior, en las masivas manifestaciones antigubernamentales, él prefería buscar soluciones por la vía del diálogo. Nosotros queremos una salida que está aquí, en la Constitución. Aquí está nuestra salida. El llamado de Capriles se registra en momentos en que el mandatario venezolano adelanta una gira internacional por los países de la OPEC, en un intento por rescatar los precios del crudo, principal fuente de ingreso de la nación. A esto se le suma el informe independiente publicado por la firma privada estadounidense de inteligencia corporativa Stratfor, en la que advierte sobre el riesgo de un golpe de Estado en Venezuela. Según la publicación, el caldo de cultivo para que muchos sectores busquen hoy la salida del presidente Nicolás Maduro, entre los que están las Fuerzas Armadas y las bandas paramilitares chavistas, sería la crisis económica, el desabastecimiento y la inseguridad. A esto se le suma la baja calificación por la medidora de riesgo internacional Moody's, que advirtió que el gobierno venezolano está al borde del incumplimiento de pagos por el derrumbe del precio del barril del petróleo. Temas que para el gobierno hacen parte de una guerra económica liderada por sectores de la ultraderecha venezolana que buscan un golpe de Estado para derrocar al mandatario venezolano. Y nosotros vamos, así como el año pasado superamos el golpe de Estado de la violencia política en la calle, este año vamos nosotros a superar esa expresión de la guerra económica. Desde la oposición opinan lo contrario y acusan al gobierno chavista de ser el único responsable de la crisis social y económica que vive la nación. Hoy en la cola está la gente viviendo las consecuencias de la política irresponsable, del despilfarro, de haber botado los recursos de nuestro país. Abrimos esta mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, ella es periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos. Bienvenida, Patricia. Desde Miami está con nosotros Carlos Ramírez, analista político, abogado, constitucionalista, también bienvenido. Y Alfredo Ortega nos acompaña también desde Miami, Florida, integrante del Instituto Interamericano para la Democracia. Un gusto tenerlos, señores. Bienvenidos. Quiero plantearlo de esta manera, que es lo que llama mi atención cuando empiezo a escuchar el día de esta mañana a Enrique Capriles. Quiero empezar por el señor Ortega. Si hay algún significado o qué trascendencia tiene, o si hay alguna explicación de por qué después de tantos meses de silencio vemos justamente este miércoles a Enrique Capriles hablando de esta forma tan distinta cuando lo hizo incluso en febrero 16 del 2014, que lo escuchábamos en nuestra nota cuando decía que la salida estaba en la Constitución, y hoy por hoy casi que dice, en el 2014 la salida es urgente, hoy es impostergable. ¿Qué significado tiene? ¿Hay algo detrás, señor Ortega? Bienvenido. Gracias, Andrea. El significado es uno solo. Capriles, igual que el resto de los venezolanos, se da cuenta que la situación es absoluta y totalmente insostenible. Es decir, Nicolás Maduro no puede estar un día más en el poder. Ha demostrado ser un gobernante absolutamente incapaz,
Y no solamente eso, sino lo que hemos hablado en otras ocasiones, un gobernante que, un tema que ya no se habla, que se robó las elecciones, le robó las elecciones a Enrique Capriles el 14 de abril de 2013, un gobernante que ni siquiera comprobó alguna vez que era venezolano por nacimiento, con lo cual no podía ser candidato a la presidencia, un gobernante que era vicepresidente cuando Chávez murió, ni siquiera podía ser candidato a presidente de la República, porque siendo vicepresidente no puede ser. Entonces me fui un poco atrás, Andrea, porque esto es una cantidad de cosas acumuladas y Capriles hace esto hoy porque se da cuenta que la situación en Venezuela es totalmente insostenible. Como decía el reporte inicial, las probabilidades de que en Venezuela ocurra cualquier cosa son altísimas. Creo que la situación está en un punto tal que no se puede descartar lo que también se habló allí, algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas, porque el país no puede seguir por el camino que va. Y Capriles habla de que la solución está en la Constitución, pero resulta que mientras él ve la situación en la Constitución, el gobierno no ha dejado, el régimen no ha dejado de violar esa Constitución en los últimos 16 años. Así que no sé cómo él pretende a estas alturas que el gobierno rectifique, que el gobierno haga las cosas bien, porque él lo dijo allí en su ningún momento de la renuncia de Maduro, ni que las movilizaciones estuvieran pidiendo esa renuncia, sino que el gobierno estaba obligado a aplicar la Constitución cuando no lo han hecho en 16 años. Señor Ramírez, pero hay un cambio de discurso, podríamos ponerlo así, porque yo citaba al señor Capriles de febrero 16 del 2014 con la Constitución en la mano, diciendo que esa era la salida. No sé si soy la única que hoy ve otro tipo de discurso de Capriles, como es el líder que tal vez algunos esperaron cerca de María Corina Machado, no solo en febrero del 2014 del año pasado, sino durante todo este tiempo. Bienvenido. Mi respeto, Andrea. Yo veo que Capriles tiene una visión diferente a la que tiene Leopoldo, el bloque Leopoldo, María Corina y Ledesma. Mas, sin embargo, coinciden todos en la necesidad de la unidad como única forma de recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Yo considero positivo el hecho de que aún a estas alturas, aún contra las críticas que se le hagan a Capriles por haber sostenido una actitud diferente hasta ahora, es bien saludable para los efectos democráticos el pronunciamiento de hoy. Y fíjate otra cosa, Andrea, hoy se han producido dos hechos muy importantes. Esa es esa declaración de Capriles. Y la otra es el comunicado conjunto que han emitido Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, en el mismo sentido, saludando el aspecto unitario. No lo mencionan directamente, pero saludan el esfuerzo unitario, todo esfuerzo unitario que se haga para el rescate de la democracia. En ese comunicado conjunto de este bloque opositor se notan ciertos matices de diferencia, es decir, dicen que la salida era desde el 2014, la necesidad de la salida, más sin embargo ratifican la necesaria unidad de ahora. Creo que lo importante, donde todos los venezolanos tenemos que hacer el acento, poner el acento, es en el factor de la unidad como única vía para rescatar la democracia y resolver el desastre que tiene este gobierno en Venezuela. Justamente, señor Ramírez, se refiere a este comunicado. A comienzos del 2014, el cambio político era urgente. A comienzos del 2015 es inevitable. Al liderazgo democrático corresponde la intransferible responsabilidad de articular una respuesta y encontrar una salida a la crisis que hoy es sistémica, es decir, total. Por eso, hacemos un llamado patriótico a todas las fuerzas democráticas a construir juntos, dentro del mayor espíritu de unidad nacional y actuando estrictamente apegados a la Constitución Nacional, una alternativa que saque al país del rumbo de colapso en que la incompetencia, la corrupción y el dogmatismo ideológico de un fracasado modelo extranjero lo han colocado. A todos nuestros compañeros de la Unidad Democrática queremos decirles que vemos con mucho optimismo cómo desde nuestras visiones distintas hemos ido convergiendo en la reivindicación de la protesta pacífica y constitucional y en la movilización popular como mecanismo de presión frente a una dictadura que no le aportará nada a la sociedad democrática. Ha llegado la hora del cambio. El inmenso sufrimiento de nuestro pueblo no admite más dilaciones.
Entiendo, señor Ramírez, que es un comunicado de la Mesa de la Unidad, del señor Torrealba, de María Corina Machado, del señor Ledesma, donde están apoyando las palabras de Capriles el día de hoy. Paso a Patricia entonces y le pregunto, lo que escuchamos de Capriles el día de hoy, ¿llega finalmente en un consenso esa unidad de la que también se cuestionó tanto en todo este tiempo, de estar dividida, de tener otros términos para la salida? Hoy por hoy, bajo esa premisa del señor Ortega, que también nos pone en contexto que Venezuela no puede más, vemos una unidad unida. Yo creo que sí, yo creo que vemos una unidad en ese sentido, en el bloque que mencionaban anteriormente los invitados y ese comunicado, incluyendo a Leopoldo López, que era es uno de los dirigentes más importantes en el momento y se encuentra tras las rejas. Y vemos a Enrique Capriles, que fue mucho más tímido en cuanto a verbalizar su oposición luego de las elecciones en las que fueron muy cuestionadas, en las que perdió presuntamente ante Nicolás Maduro. En estos momentos él le dio o tuvo la decisión, es claro que dentro de la oposición no todos tienen que estar de acuerdo, de eso se trata o presuntamente de eso se debería tratar la democracia, y él no apoyó en esos momentos esas manifestaciones como era esperado. Sí manifestó y estuvo al lado, pero no como era esperado. Es ahora que ya cuando la situación es grave desde el punto de vista económico, está afectando el diario vivir de todos los venezolanos, donde según él y muchas personas se está pasando hambre, que está pidiendo el cambio en Venezuela. Yo creo que esto es un momento crítico en la historia venezolana, no tan solo para la oposición, pero para el propio pueblo venezolano. Ahora, señor Ortega, usted ha sido muy crítico del candidato del gobernador Enrique Capriles durante estos meses. Sin embargo, podríamos decir que aquí la frase "nunca es tarde" aplica. Vemos a Capriles como ese líder que para algunos, entre ustedes, entre las críticas que usted le hacía tanta falta en estos meses, y veíamos a otros realmente en la calle. Hoy lo vemos nuevamente, vemos a Capriles como ese líder. Bueno, efectivamente, lo que te decía al comienzo, creo que Capriles se da cuenta de que si no aparece ahora se queda absolutamente rezagado. Es decir, él tenía que hacer esto, estaba obligado a hacer esto. El problema, Andrea, es que Capriles sigue hablando en unos términos que a mí me confunden mucho, porque habla como si en Venezuela lo que hay es un mal gobierno, un gobierno incapaz, un gobierno ineficiente, y es mucho peor que eso. En Venezuela tenemos una dictadura que ha sido capaz de todo, una dictadura que se ha robado elecciones, una dictadura que tiene a sus principales jerarcas con cuentas millonarias y ninguno está en la cárcel, una dictadura que mató a 43 estudiantes en la calle y que torturó a otros tantos y que tiene a otros presos. Es decir, en los términos que habla Capriles es como si estuviéramos hablando de un gobierno malo, un gobierno que no sabe de economía, un gobierno que no sabe de importaciones, y es mucho peor que eso. Este es un régimen, el régimen de Chávez, y que ahora desde Nicolás Maduro es un régimen que ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de defender el poder. Un régimen que se ha robado múltiples elecciones, no solamente la última. Un régimen que en el 2010 la oposición sacó mucho más votos que el gobierno y el gobierno tuvo más diputados. Entonces la pregunta es, Andrea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este discurso tratando de respetar la Constitución? Que sería lo ideal, por supuesto, todos quisiéramos resolver esta crisis por elecciones, pero creo que ha quedado demostrado que este régimen no entrega el poder por la vía pacífica. Y si lo que vamos a hacer son manifestaciones, que es lo que me temo que pretende Capriles, hacer marchas por todo el país y que la gente se vaya a su casa al final del día, el gobierno va a ser el primero en frotarse las manos, porque tenemos 16 años haciendo manifestaciones pacíficas. La gente se va para sus casas al final del día y no pasó nada, y el gobierno más bien dice aquí hay libertad de manifestar y todo. En Venezuela hay que pararse en la raya, Andrea. Llegó el momento de poner la presión suficiente para decir que Nicolás Maduro tiene que renunciar, que hay que poner presiones para condiciones electorales. No le convence las palabras del señor Capriles cuando habla de salir a las calles, cuando habla de que llegó la hora de cambiar el gobierno. ¿No son suficientemente claras para usted, señor Ortega? Bueno, él tiene que explicar lo que salir a la calle significa.
Eso es lo más importante, porque él dijo que en los próximos días anunciaría lo que eso significa. Por eso te comentaba antes, si salir a la calle es hacer una manifestación donde la gente va a tomarte fotos como si se tratara de una fiesta y donde la gente pone música, si eso es lo que va a pasar, te participo, Andrea, de que este dictador Nicolás Maduro va a seguir en el poder, o alguien que lo sustituya, o alguna junta militar o algo. Es decir, aquí hay que pararse en la raya y eso no está pasando. Y la oposición quiere unirse, pero los matices son muy diferentes. Lo que Ramírez, coincide en la oposición. No hay una verdadera unidad en el fondo. Están tratando de ver cómo se unen. Señor Ramírez, ¿coincide usted con eso? Que el mensaje no es claro todavía, que no se está parando en la raya la oposición, que seguimos hablando de una salida por la Constitución, pero que aquí se necesitan otras cosas, incluso claridad. Yo lo veo de la siguiente manera. La mejor noticia que podemos tener los venezolanos hoy en día es la unidad opositora declarada, con todos los señalamientos de efectos o críticas que podamos tener, entre el gran bloque, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma. ¿Para usted es clara que esa unidad opositora existe? Por supuesto, hay matices, hay diferencias, hay problemas, pero evidentemente esos dos pronunciamientos del día de hoy están demostrando que están pasando por encima de esa diferencia y están estableciendo una unidad. Es el primer paso que estamos viendo los venezolanos hacia esa unidad que todos necesitamos, que todos reclamamos. Si nosotros nos ponemos en este momento a decir, sí, pero es que Capriles tiene que hablar que vamos a hacer la guerra, vamos a echarnos plomo, vamos a quemar, entonces no se va a llegar nunca a nada. No se va a llegar a nada. El primer paso es la unidad. Por eso digo, no hay mejor noticia que podamos tener los venezolanos en el día de hoy que esa unidad que están manifestando los dos sectores más fuertes de la oposición. Y por otra parte, no hay peor noticia que pueda tener el gobierno de Maduro hoy que esa unidad.